todas las cosas nos ayudan para bien. Y vamos a leer este pasaje de Hechos. Vamos a ver cómo es que el Señor nos lleva a la madurez espiritual. Vamos a leerlo, dice: y teniendo asidos a Pedro y a Juan, y el cojo que había sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llamaba de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos sobre nosotros? ¿Sí estoy bien? Sobre nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Un favor a los hermanos de audio, yo lo siento con mucho eco. Gracias. Bueno, ¿sí leyeron todos conmigo? Bueno, este pasaje bíblico nos relata, si se dan a la tarea de leer, cómo es que Pedro y Juan llegaron al templo a la hora novena. Versículos antes dice esto: a la hora novena. Pero vamos a entender una cosa: la hora novena no era cualquier hora. El pueblo judío, el pueblo de Israel, se reunía 3 veces al día en el templo de Salomón. Se reunían a la hora tercera, que es igual a las 9 de la mañana. ¿Estamos? Después se reunían a la hora sexta, que es a las 12 del mediodía. Y a la hora novena era otra hora en la que ellos se reunían, que era a las 3 de la tarde. O sea, ellos se reunían para orar. Es decir, que a esa hora, a la hora que Pedro y Juan fueron al templo, era una hora muy concurrida. Era una hora en que todo el pueblo judío se reunía para orar. Esto nos da a entender que en su mayoría, si no es que la totalidad del pueblo, del pueblo judío, se reunía en el templo para orar. Ahí se encontraban. Y el relato que leímos es que Pedro y Juan llegaron al templo. Estaba concurrido, pero que Dios había obrado un milagro en un hombre. Habían sanado a un cojo, a un hombre lisiado, que durante toda su vida había pedido limosna a la puerta del templo. La puerta del templo se llamaba La Hermosa, por si gustan anotarlo, por los que anotan. Entonces, después de que sanaron a este hombre, entraron, y fue los versículos que leímos. Ellos entraron con este hombre cojo, pero ya caminando, exlisiado. O sea, ya él entró caminando, acompañando a Pedro y a Juan. Y todos, dice la escritura, la parte que leímos, que todos estaban atónitos, todos estaban maravillados por esta obra que había sucedido en este hombre. Entonces, quiero que pongamos atención en el versículo 13, Hechos 3:13. Vamos a poner atención en la forma en que Pedro se dirige al pueblo. Vamos a ver cómo se dirige. Dice: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto?
¿O por qué ponéis los ojos en nosotros, como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicida, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Vemos aquí a un apóstol, a un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que se dirige a todo el pueblo. No eran pocos. Si entendemos la Escritura, no eran pocos. Se dirige a un pueblo judío. No vemos a un Pedro mojigato. O sea, lo que quiero que entendamos es la forma que él se dirige. Días antes, si leemos la Escritura, días antes Pedro había negado al Señor. ¿Cuántas veces lo negó? En 3 ocasiones. Huyó. Cuando el Señor iba a ser prendido, sus discípulos huyeron. Pero vemos en este pasaje que leímos a un Pedro maduro, a un Pedro lleno del Señor, a un Pedro que no tenía miedo, a un Pedro que se dirigió al pueblo y les dijo de tal manera, fíjense cómo les dijo, que ellos habían matado al santo y al justo, y que habían preferido a un homicida. O sea, todo se los dijo de frente, a una hora concurridísima. Esta es la diferencia entre un varón maduro espiritualmente y un varón que había caminado con el Señor, que había empezado su camino con el Señor. No le dio miedo a Juan tampoco. Vemos un Pedro lleno del Espíritu Santo, un Pedro lleno de valor, no temiendo. Si se dan cuenta la forma en que se dirige, varones israelitas, o sea, le habló a todo el pueblo y no con miedo. En esta vez no huyó. Y entonces este es el Pedro que vamos a ver hoy. Vamos a ver a los discípulos después, cuando llegaron a una madurez espiritual. Si se dan a la tarea de leer el libro de los Hechos, se darán ustedes cuenta de que el libro de los Hechos es una descripción maravillosa y gloriosa de lo que este grupo de hombres simples, sencillos, hicieron. ¿Saben qué hicieron? Dice Hechos 17:6, no lo busques, yo te lo leo. Dice que ellos trastornaron al mundo. Este pequeño grupo de hombres simples, o sea, sencillos, trastornaron el mundo conocido hasta ese momento. ¿Y sabes por qué? Porque habiendo atendido al llamado que les hizo nuestro Señor Jesucristo, habiendo recibido la enseñanza de Jesús y habiendo recibido la llenura del Espíritu Santo, en el día del Pentecostés llegaron a mostrar una madurez espiritual que incluso los llevó a soportar el martirio. Les voy a describir cómo fue que perecieron los 12, muchos más, pero en este caso estamos hablando de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Judas, comúnmente llamado Tadeo, él fue crucificado. Bartolomé fue cruelmente azotado y luego crucificado por los agitados idólatras. Tomás, el Dídimo, el que dudó, el que dijo, si yo no viese las marcas del Señor y si yo no pusiese mi dedo en su herida, en su llaga, yo no creeré. Este varón fue martirizado y atravesado con una lanza. Después tenemos a Simón, por sobrenombre Zelota. Este fue crucificado. Después Juan, el discípulo amado.
Este era hermano de Jacobo el mayor. Es el único de los 12 discípulos que murió de muerte natural, pero la historia nos dice que él también sufrió el martirio. Dice la historia que fue echado en un caldero con aceite hirviendo, pero que milagrosamente y sin daño alguno, escapó. O sea, no sufrió daño alguno. Jacobo, su hermano, Jacobo el mayor, ¿cómo se le llama? Fue decapitado. ¿Hasta ahí vamos bien o voy muy rápido? Vamos bien. Felipe fue azotado y echado en la cárcel y después crucificado. Mateo, el recaudador de impuestos, fue echado en la cárcel y después, fue traspasado por una alabarda. Mateo fue traspasado por una alabarda. ¿Se acuerdan del recaudador de impuestos? Ese fue traspasado por una alabarda. ¿Qué es una alabarda? Es un tipo de lanza, más bien es como un tipo de lanza. Entonces él fue atravesado, así fue que murió. Jacobo el menor, a la edad de 99 años, fue golpeado y apedreado por los judíos y le abrieron el cráneo con un garrote. Matías, ¿saben quién fue Matías? Matías fue el que quedó en el lugar de Judas Iscariote. Fue apedreado y luego decapitado. Andrés, el hermano de Pedro, crucificado en una cruz cuyos extremos fueron fijados transversalmente en el suelo. Esto es como una X. ¿Sí? ¿Han escuchado sobre la cruz de San Andrés? Es una X. O sea, no es como la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es de ahí donde proviene el término la cruz de San Andrés. Finalmente, Pedro, este varón que leímos al inicio, que negó a Jesucristo, llegó a tal madurez que fue crucificado cabeza abajo, con los pies hacia arriba, por petición propia, porque él dijo, indigno de ser crucificado de la misma forma y manera que mi Señor. Yo no puedo ser digno de eso. Invirtieron la cruz y así fue que lo crucificaron. Y si estos son algunos de los relatos, si quieren saber más sobre esto, hay un libro que se llama El Libro de los Mártires, por si gustan adentrarse un poco más en la historia. Y bueno, vemos que llegaron a tal madurez sus discípulos que fueron hasta la muerte. Y así se cumplió lo dicho por nuestro Señor Jesucristo a sus discípulos, cuando les dijo que el discípulo no puede ser más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Esto está en Mateo 10:24, si gustan anotarlo. El discípulo no puede ser más que su maestro, ni el siervo más que su Señor. Lo que Jesús les quiso decir en esa ocasión es que si Él había de padecer, así también ellos quieren padecer. Así también ellos. Recordemos un poquito del caminar de algunos de los discípulos cuando iniciaron con el Señor. Por ejemplo, Tomás el Dídimo era un escéptico, ya lo comentamos. Él decía que hasta que no viera las heridas del Señor y las tocara, él creería. Otro, Mateo, era un recaudador de impuestos. Y tal vez a ustedes no les parece muy complejo el que él haya sido un recaudador de impuestos, pero esto nos habla de que él era un hombre separado de la comunidad judía. Él estaba al servicio de Roma. Él era considerado un traidor a los ojos de Israel. Ese era otro de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, Jacobo el mayor y Juan, el discípulo amado, se dice que en una ocasión, si luego quieren, anoten el pasaje para que, si luego quieren corroborarlo, Lucas 9:54, se dice que en esa ocasión estos dos hermanos le dijeron al Señor que si oraban a Dios para que el Señor destruyese una ciudad completa, para que destruyese una ciudad de Samaria completa. O sea, ellos quisieron, su inmadurez los llevó a decir: Señor, ¿quieres que oremos para que Dios destruya esa ciudad? Y hasta el Señor les dijo que eran los hijos de Dios.
Entonces, vemos también incluso que en la última cena, o en la cena del Señor, cuando participaron de la cena del Señor, los discípulos se peleaban entre sí para saber quién sería el mayor cuando viniera el reino del Señor. Entre ellos era tal su inmadurez que ellos peleaban para saber quién sería el mayor. Aún Pedro, vemos que Pedro era un hombre impulsivo, un hombre con tendencia a la ira. Vemos un hombre que sacó su espada y quiso pelear cuando prendieron a Jesús. Esos eran los apóstoles, esos eran los discípulos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes qué? Jesús los tomó como sus discípulos para prepararlos día con día, para que cuando llegase el tiempo ellos cumpliesen el propósito por el cual habían sido llamados. Todos los discípulos. Según los eruditos, hay diferentes posturas en cuanto a esto, pero según los eruditos, el ministerio de nuestro Señor Jesucristo duró de 3 a 4 años. Esto es lo que consideran la mayoría. Hay algunos que tienen otras posturas, pero vamos a considerar que fueron 3 o 4 años más o menos. Al inicio de este ministerio, nuestro Señor Jesucristo los fue llamando, pero eran hombres inmaduros, eran neófitos en cuanto a lo que tenía que ver con el reino de los cielos. ¿Ya entienden qué es la palabra neófito? En su gran mayoría, una persona que recién inicia, nuevo en la fe. Eso es un neófito. Eran neófitos en las cosas que tenían que ver con el reino de los cielos, pero ¿sabes qué? Aún en esta condición Jesús los llamó, aún a pesar de sus carencias y sus deficiencias. Él los llamó y pasaron el tiempo justo y necesario. Pudieron haber sido 3 años, sí. Pudieron haber sido 4, sí. Pudieron haber sido más tiempo, yo creo que sí, pero la verdad y la realidad es que pasaron el tiempo justo con el Señor. Entonces ellos estuvieron con Él, aprendieron la doctrina correcta en lo que se refiere al reino de Dios, la sana doctrina. ¿Hasta ahí vamos bien? Okay. Bueno, vamos a ver el día de hoy cómo es que el Señor Jesús les enseñó a sus discípulos que todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. Todas las cosas ayudan para bien a los que le aman. Aun cuando no entendemos por qué pasan situaciones dolorosas en nuestras vidas, aún en eso, el Señor nos va a enseñar cómo todas estas situaciones nos ayudan para bien. Y vamos a ver uno de los acontecimientos más relevantes relatados en la Sagrada Escritura. Y ese acontecimiento es la muerte de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia tiene 4 biografías, por llamarlas así, de Jesús. Esto es a decir, los evangelios. Los 4 evangelios son biografías, relatan, registran la vida, el ministerio, la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro amado Señor. ¿Amén o no amén? Amén. Bien, los discípulos de nuestro Señor Jesucristo en su inmadurez no entendían lo que su maestro les hablaba cuando aún estaba con ellos. Vamos a leer, por favor, Juan 12:23. Juan 12:23. ¿Qué dice?
12:23. Sí, por favor, vamos a leerlo. Dice: ha llegado la hora, ¿está bien ahí? Ok. Para que el Hijo del Hombre sea glorificado. El 24 dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. ¿Qué es lo que hizo Jesús en esta parte? Anunciar su muerte. Eso fue lo que dijo cuando dice que el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Les está anunciando que Él había de padecer, pero no solo lo anunció una vez, sino lo anunció por lo menos en 3 ocasiones, que es lo que registra la Sagrada Escritura. Les dijo que Él padecería, y mira cómo les decía: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas. Esto está en diferentes versículos, por eso los estoy leyendo. Padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y que resucite al tercer día. También les decía: haced que os penetre bien en los oídos esta palabra, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres. Y se cumplirán todas las escrituras por los profetas acerca del Hijo del Hombre, pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido, y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Eso es lo que Jesús les decía a sus discípulos. Podemos ver cómo la diferencia entre el apóstol Pedro, cuando escuchaba esto y no lo entendía, y podemos ver a Pedro ya plantado frente a todo el pueblo, diciendo: varones israelitas. Incluso deben de saber que Pedro reconvino al Señor para que no le aconteciese eso. Y algunos de los sinónimos de la palabra reconvenir es que le regañó, lo sermoneó, lo exhortó, lo reprendió y le dijo: en ninguna manera te ocurra esto. Eso fue lo que Pedro le dijo al Señor cuando él hablaba de que había de ser entregado. En ninguna manera te ocurra esto. Y el Señor le dijo, ¿cómo le dijo? A ver, ayúdenme. Apártate de mí, Satanás. Pues fíjense que aún hoy en la iglesia cristiana hay personas que no entienden el significado del sacrificio de Jesucristo. Hay muchas personas que hoy no entienden el significado, no entienden lo que se hizo en la cruz. Ellos piensan, o tal vez han dicho, que hubiese sido mejor que no crucificaran a Jesús. ¿Cuántos piensan eso? Ya están enseñados. Pero hay sectores de la iglesia que sí lo piensan. Hay personas que piensan que hubiese sido mejor que no lo crucificaran. Si alguno de esos está el día de hoy aquí entre nosotros, debe de pensar esa manera de pensar. Porque deben de saber que el sacrificio de Jesús era necesario para que se cumpliese en la Escritura todo lo que de Él se había profetizado, para que nos diese salvación, redención y vida eterna. Amén. A Él sea la gloria. Fíjate cómo Jesús les dijo que era necesario que el trigo, hablando de su persona, cayese en tierra y muriese. Hablando Él, es necesario que yo caiga y muera, para que lleve fruto, para que mi estancia en esta tierra no sea sin fruto. ¿Y qué fruto ha llevado la obra de la cruz? La obra de Cristo en la cruz del Calvario. Salvación, redención, vida eterna. Hasta hoy y seguirá. Saben que han transcurrido más de 2000 años y la obra de salvación sigue tan vigente como el día en que lo crucificaron.
¿Sí o no? Amén. A Él sea la gloria. Gloria a Dios. Fíjate, de este fruto del que les hablo, de el que Jesús dio, hoy tú y yo somos partícipes. Hoy somos partícipes. Pero si entendemos lo que Jesús le hablaba a sus discípulos, ellos no lo entendían. Y peor aún, ellos tenían miedo de preguntarle a Jesús. Ellos se hacían como que sí lo escuché, o sea, lo oyeron, pero así como cuando le hablan a los hijos y los hijos les dicen a los papás así como que no, así lo hacían ellos. No entendían. Y por supuesto que mucho menos entendían lo que el Espíritu Santo le reveló a Pablo años más tarde en Romanos 8:28, que es de donde se toma el tema de esta prédica. Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Ellos todavía no lo entendían. No sabían por qué Jesús les hablaba de esta manera. No sabían por qué Jesús les decía que Él tendría que ser entregado, blasfemado, vituperado, traicionado. Él les dijo. Pero ¿sabes por qué? Porque aún estaban aprendiendo. Tú y yo en este momento seguimos aprendiendo acerca de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. ¿O alguien de ustedes ya tiene la totalidad del conocimiento? ¿Habrá alguien en el mundo que se crea tener ya la total del conocimiento? Sí, yo creo que sí. Debes de saber que la totalidad del conocimiento y de la sabiduría solo le corresponde a Dios, a nadie más. Pero nosotros, tú y yo, caminamos en pos del Salvador, caminamos en pos del Redentor. Pero aún en esto, aún en el llegar a la meta, tenemos que pasar por adversidades. Tenemos que pasar por pruebas, por luchas. Tenemos que ser probados. Hoy te preguntas, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está ocurriendo esto? Debes de saber que todos, sin excepción, tenemos pruebas, tenemos luchas, adversidades. Mira, te sigo contando de los apóstoles. Pedro y Juan, en los versículos que leímos al inicio, ya no eran aquellos inmaduros. Ya Pedro ya no era aquel impetuoso, arrogante e inmaduro que sacó la espada y quiso defender a Jesús. Juan tampoco. ¿Recuerdan a Juan, aquel que quiso orar porque el Señor consumiese toda una ciudad? No, ya no era así. Ya no era así, mostraban una madurez. Dice el libro de los Hechos y la historia que este varón sufrió. Imagínense, en otro tiempo le hubiera dicho: Señor, consúmelos porque me están lastimando. No, esta vez padeció el martirio. Podemos ver a los discípulos de Jesucristo en el libro de los Hechos maduros, que proclamaban a Cristo y su justicia, no otra cosa, no mi pensamiento, no mi entendimiento, no mi razonamiento. Ellos predicaban al Cristo crucificado. Ahora, yo les pregunto, ¿cuántos de ustedes conocen el versículo de Romanos 8:28? Romanos 8:28, levanten su mano. Casi la mayoría, casi todos conocemos Romanos 8:28. Nos apropiamos de él. ¿Y sabes por qué? Porque muchos somos aquellos que estamos caminando hacia la madurez espiritual. Muchos somos los que hemos entendido este versículo y sabemos que todas las cosas buenas o malas nos ayudan para bien.
Debes de saber y entender que tu andar en Cristo, que en tu andar en Cristo pasarás momentos difíciles, que hemos de ser probados, que hemos de ser vituperados incluso. Los hermanos en Medio Oriente están siendo masacrados. Y ellos lo saben y entregan su vida con la esperanza de que un día veremos. Debes de considerar este versículo de Romanos 8:28 para tu vida. Debes de tenerlo como, no digo como un conjuro, sino como un conocimiento. Debes de tenerlo como un conocimiento por el cual tú vas a ser fortalecido. Exactamente, un principio por el cual tú vas a ser fortalecido, porque hay personas que agarran los versículos de la Biblia como para hacer conjuros, y no es así. En este versículo se encierra una verdad que para todos aquellos que amamos a Dios, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Ese es un principio. Podemos ver que durante el ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, terrenal, porque el ministerio de nuestro Señor Jesucristo aún continúa. Los discípulos fueron preparados para seguir con la encomienda. ¿Qué fue lo que hicieron sus discípulos? Ser preparados para seguir con la encomienda a la que fueron llamados aún después de que Jesús les fuese quitado. Jesús fue arrebatado en las nubes, pero ellos se quedaron. Y conforme a su humanidad no entendían lo que Jesús les hablaba. Jesús les decía, es necesario que el Hijo del Hombre, haciendo referencia a su persona, padezca. Ellos no entendían. Jesús les anunciaba que iba a morir y la manera en la que había de morir. Pero ellos parecía que, más bien, hicieron como que no lo entendieron. Como si Jesús no lo hubiese mencionado. Ahora, ¿por qué les hablo de que todas las cosas nos ayudan para bien? A través del anuncio de la muerte de Jesucristo. ¿Por qué decirles a todos que todas las cosas nos ayudan a bien? A través de este anuncio que Jesús hizo de sí mismo. Porque hay muchos que aún no han entendido que todos estamos caminando hacia ese día. Muchos, Jesús sabía que iba a morir, que había de morir. ¿Cómo había de morir? ¿Cómo lo habían de tratar? Que nos encuentremos con el Redentor no va a llegar. Cristianos que no siguen a Cristo, que van en pos de un hombre, que van en pos de un predicador, que tienen un teólogo de su preferencia, que defienden más al hombre que a Cristo. Y esto es terrible. Algunos otros siguen sus propios vientres. Algunos se dicen cristianos que solo buscan la prosperidad, solo buscan la añadidura, algo que es puesto por el Señor. Ellos buscan primero la añadidura y si después al Señor. ¿Por qué predicarles de esta manera? Porque debemos de saber y entender que todos estamos caminando a un lugar. ¿O estoy mintiendo? Todos estamos caminando hacia un lugar. Pero ¿por qué caminamos como si no nos fuésemos a encontrar con el Salvador? ¿O es que no quieres encontrarte con el Salvador? Muchos de los que están aquí, no digo todos, para que no se ofendan,
están en este lugar por alguna condicionante, es decir, porque son obligados, porque tienen que acompañar a la esposa, porque tienen que acompañar al esposo, porque son traídos por sus padres. Eso es una condicionante. Pero debes de saber que en tu vida o en la vida de la persona que te trae puede ocurrir lo mismo que Jesús dijo para sí, que es necesario que el fruto caiga para llevar fruto, que el fruto caiga y muera para llevar fruto. Puede ser que tú creas que tu ser amado, más bien, puede ser que tú creas en el Señor cuando tu ser amado ya haya partido de este lugar. Puede ser que tú creas cuando aquel que oraba por ti hoy esté delante de su reino y tú seas ese fruto. Hay testimonios de hermanos que hoy orando te dicen que su mamá oraba por ellos para que un día estuviesen delante de los pies del Señor. Muchos testimonios de ese tipo. Testimonios de los papás, de la esposa, pero se han ido. Hoy ya no están. Hoy han partido. Han caído. ¿Y sabes cómo cayeron? Orando, clamando por tu salvación. El propósito de que caminemos en pos de Cristo es que cada día nos parezcamos más a Él, así como sus discípulos. ¿Sabes que a los cristianos, a los discípulos de Cristo se les llamó cristianos tiempo después de que Jesús fue tomado en las nubes? Tiempo después de que Jesús partió, después de que cuando Él regresó al Padre, se fue que se les llamó cristianos. ¿Y sabes por qué? Porque la iglesia primitiva andaba como Cristo. ¿Y saben qué es la iglesia primitiva? La primera iglesia, la que nació de Jerusalén, la que nació de los discípulos de Cristo. Ellos andaban como Cristo. Ellos eran cristianos. Hacían las cosas que Jesús les había enseñado. ¿Sabes por qué? Porque caminaron con el Señor, porque recibieron toda la enseñanza del Señor, porque ellos fueron discípulos fieles y verdaderos. La pregunta: ¿cuántos discípulos de Cristo hay? ¿Cuántos discípulos hay de Cristo? Vamos a considerar algunos factores que influyeron para que los discípulos de Cristo llegaran a esta madurez espiritual, para que llegaran a ser maduros espiritualmente. En primer lugar, obedecieron. Obedecieron al llamado que Jesús les hizo. ¿Sí recuerdas a Pedro en aquella barca? Jesús le dijo, boga mar adentro. Señor, pero he estado toda la noche y no he pescado nada. Boga mar adentro. O sea, ve a hacer. Obedeció. ¿Estás obedeciendo? Segundo lugar, recibieron la mejor enseñanza de parte del Maestro de Maestros, de Jesús el Señor. Y preguntarás, ¿cómo puedo yo recibir la enseñanza de Jesús? Bueno, segunda de Pedro 1:19 nos dice que tenemos también la palabra profética más segura, hablando de la Escritura. Tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra
en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En otra parte de la Escritura, Jesús les decía a los maestros de la ley: ustedes que escudriñan las Escrituras porque piensan que en ellas está la vida eterna, pues esas mismas Escrituras dan testimonio de mí. Ahí donde ustedes buscan, ahí está mi testimonio. Eso les decía. Entonces, ¿cómo podemos tener la enseñanza de Jesucristo? Es a través del testimonio de Jesús que está en la Escritura. En la Biblia es que aprendemos cómo les fue dada la enseñanza a estos discípulos que padecieron hasta la muerte. No en el yo creo, no en el yo pienso, en la Escritura. La Escritura nos enseña que habrá momentos de adversidad para cada uno de nosotros, que ha habido momentos de adversidad. Para muchos de los que están aquí, ha habido momentos tan difíciles que solo Dios los ha podido sostener. Y ¿sabes qué? Dios es tan grande que sana tu herida, te consuela, la cura, porque Él es Dios. Por cada prueba que tú pases, por cada lucha que tú pases, el carácter de Cristo se estará forjando en ti. Fíjate, por cada prueba, por cada lucha, el carácter de Cristo se estará forzando en ti. Una oración del creyente debería de ser que el Señor nos dé la mente de Cristo. Oh, es sorprendente cuál es la mente de Cristo. Señor, enséñame a perdonar como perdonaste tú. Señor, enséñame a entender tu palabra. Señor, ¿cuál sería la mente de Cristo? Piénselo. Pregúntense, por favor. Jesús no solo enseñaba, ¿sabías? También sanaba, consolaba, exhortaba. Y todo esto tenía un propósito. Y este era que sus discípulos debían de ser instruidos. Los que habían de ataviar a la novia, entiéndase la iglesia, debían de ser instruidos. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad. Caminar como es digno de Cristo. Esa no es una enseñanza que se esté impartiendo los miércoles en este lugar. Caminar como es digno de Cristo. Cuando la Biblia habla de un discípulo, no habla de alguien que ocasionalmente iba. No, hermano. Cuando la Biblia habla de los discípulos de Jesucristo, habla de personas, de hombres que obedecieron al llamado, caminaban con el Señor, aprendían del Señor, comían con el Señor e incluso dormían junto a su maestro. Esos son los discípulos de Cristo. Los ocasionales, el caminar como nuestro maestro, como nuestro Señor, nos llevará a entender que las adversidades que están por venir, según la Escritura, nos ayudarán. Pero tenemos toda la Escritura. Por ejemplo, le dice Pablo, todo lo podemos en el nombre de Jesús, que nos da la fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el Señor, ese es nuestro Maestro. Por eso es que debemos de atender a la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez tú estés en pos de un sistema teológico, de un sistema religioso, pero acuérdate que Jesús llamó a salir de los sistemas religiosos. Eso fue cuando le dijo Jesús a la iglesia. Se refería a la iglesia, y uno de los sinónimos, de los significados de eclesia, es que salgas de ese sistema religioso.
Tu enseñanza debe de estar basada en la Escritura. Tercero, y aquí hay algo muy importante que no debemos olvidar. Vamos a leer Hechos 2:1, por favor. Este es un aspecto de los más importantes para nosotros. Hechos 2:1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que sopla, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí vemos la intervención divina. Los discípulos, antes del cumplimiento de la promesa, si hacemos un recuento, cuando todavía no eran llenos del Espíritu Santo, se veían temerosos. Cuando les fue quitado Jesús, que fue crucificado, fueron esparcidos. Ellos tenían un temor, pero recibieron el poder de lo alto. Y aquí es donde vemos la intervención divina para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros debemos de ser llenos del Espíritu Santo. No solo el obedecer, el aprender, sino también ser llenos del Espíritu Santo. Nosotros no nos guiamos nada más por... No, tenemos al Espíritu Santo para que nos guíe. Le decía Pablo a la iglesia de Corinto: uno sembró, otro regó, mas de Dios es el crecimiento. Es decir, que nosotros andamos en obediencia, atendemos al llamado, aprendemos de su enseñanza, sabremos que hemos de pasar tiempos difíciles, pero he aquí la intervención divina, he aquí la intervención del Espíritu Santo, que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. Eso es lo que dice la Escritura. Jesús, antes de partir, les dijo: me iré, pero les dejaré ¿un qué? Un consolador. Dios, Espíritu Santo, nos consuela y nos guía. Entonces, no estamos solos. Jesús no nos dejó huérfanos. Jesús dejó su Espíritu Santo para que nosotros seamos guiados a toda verdad y a toda justicia, para que también sean sanadas nuestras heridas, para que también seamos consolados. Dios es el que da el crecimiento de nosotros, su Espíritu Santo en nosotros. En cuarto lugar, debemos de confiar en Cristo, todos nosotros. Debemos de saber y entender que todas las cosas nos ayudan para bien. Muchos, y no es que la gran mayoría, cuando creímos se nos predicó un evangelio como color de rosa, ¿no? Ven a Cristo, tu vida se va a arreglar, tus problemas van a desaparecer, tu esposo se va a convertir, tu mujer se va a convertir. No es cierto. Debemos de saber y entender que todas las cosas nos ayudan para bien, pero no más allá de vivir mejor, más allá de eso, es que debes de saber y entender que cuando venga la adversidad, esto te llevará a confiar en Dios. ¿Cuántos de aquí no han confiado en Dios en el pasado, en la adversidad? Y hemos visto milagros. En este lugar hemos visto milagros. Y esas personas, esos hermanos, confiaron en Dios, pero también hemos visto la mano de Dios sobre otros.
y han aprendido a confiar en el Señor. El Espíritu Santo nos fue dejado para guiarnos a toda verdad y a toda justicia, pero también para que nosotros confiemos en Dios, en que esta vida, para hacer de esta vida un poco más llevadera. Recordemos, hermanos, que somos peregrinos y extranjeros. Solo estamos en esta tierra por un poco de tiempo. ¿Por qué predicarles con el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Porque Él sabía que iba a morir. Él sabía que había de entregar su vida, su sangre, y no la rechazó. Pero muchos de nosotros caminamos como si no fuésemos a llegar a ese día. Recuerden, somos peregrinos y extranjeros, que solo estamos en esta tierra por un poco de tiempo, que nuestra patria es celestial, pero parece ser que nadie quiere esa patria celestial. Dios. Tan así es que muchos están durmiendo. Y cuando hablamos de que están durmiendo, es conforme a la Escritura. Si tú entiendes lo que te estoy diciendo, entonces debes de confiar en que todas las cosas que ocurran en tu vida, el Señor las va a usar para hacerte un bien. Que todas las cosas que nos ocurran en esta vida son pasajeras. Aún el dolor que hoy traes, aún el dolor de haber perdido a tu esposa, a tu hijo, a tu hija, son pasajeras. ¿Sí sabías, no? Porque vamos a hacernos una pregunta. ¿Qué es la vida en comparación con la eternidad? Es nada. Entonces son pasajeras. Nosotros tenemos una medida a la cual llegar. Esa medida, según Pedro dice, primera de Pedro 5, 6 en adelante, si gustan lo leemos. Dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuanto fuere tiempo, echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice? Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Habrá un cristiano que no padezca? Todos, aquí dice que todos nuestros hermanos están padeciendo. El 10 dice: mas el Dios de gloria, ¿quién? El Dios de gloria, que nos llamó, ¿a dónde? A su gloria eterna. ¿En quién? En Cristo. Después de que hayas padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria sea a Dios. A Él es la gloria. Debes entender y saber que todas las cosas, no importa cuál sea, te ayudan. Esto nos va a llevar a madurar espiritualmente y nos va a llevar a prepararnos para la vida eterna.
Somos peregrinos y extranjeros. Nuestra patria es celestial. Todo es pasajero. Entonces, todo lo que pasemos, todo lo que hayamos padecido, ¿qué? Nos ayuda para el mundo. Cuando dice el Señor, perfección, el Señor ya nos dio la salvación, pero nosotros no tenemos la perfección. ¿No? Sí. La perfección se dará cuando estemos. Por eso dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. ¿Estás pasando por una prueba? Debes de saber que Dios la usa para tu vida, que todo esto te ayuda a mí. Pero pídele fuerzas al Señor, pídele fortaleza. ¿Has dudado de la salvación? Que muchos pueden pasar esto. Pídele a Dios que te afirme. La salvación ya nos ha sido dada. Amén. Pídele a Dios que te afirme en la fe del Hijo de Dios. Esto es, que el sacrificio de Jesucristo, único, suficiente y para siempre, no necesitas más. ¿Has puesto tu fe sobre arena? Bueno, si has puesto tu fe sobre arena, sobre las cosas que son de este mundo, sobre todo lo que se vive, hoy es un buen día para que tú te acerques al Señor y Él mismo te establezca. ¿Sobre quién? Sobre Cristo la gloria. Es maravilloso el Señor. ¿Estás firme en la fe? Gloria a Dios. Pero aún debes de pedirle a Él que te perfeccione. ¿Amén o no amén? Amén. Entonces, fíjate la diferencia entre un Pedro inmaduro y un Pedro que se para delante de toda una congregación y no teniendo temor a la muerte, porque eso le significaba la muerte. No teniendo temor al que dirán, Él proclamó el nombre de su Señor, de nuestro Señor. Él proclamó. De tal manera que cuando Él fue sacrificado dijo, yo no quiero morir como mi Señor, no soy digno de morir como mi Señor. Le fue cumplida su petición y Él fue sacrificado a la inversa. De esa manera, a ese nivel de madurez espiritual llegó ese varón. Es más, todos los discípulos de Cristo. Ahora, si tú eres un discípulo de Cristo, porque puede haber que no los haya, ¿a qué estatura debes ser? Y como el discípulo no puede ser más que su maestro, como el discípulo no puede ser más que su Señor, debemos de entender que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos al Señor. Todas las cosas, buenas y malas. Yo entiendo, muchos aquí recién están creyendo, pero hace falta que sigas caminando. No me imagino a un cristiano que no tenga esa promesa para su persona. Hoy yo te hago una invitación a que seas discípulo de Cristo, a que entiendas que si el Señor padeció, tú también debes de padecer. Claro, si eres discípulo. Si no eres discípulo, pues
agradecemos. Vamos a orar, hermanos, pero no se pongan de pie. Yo me gustaría que orásemos, iglesia, por aquellos que hoy vienen con alguna adversidad, con alguna enfermedad. De verdad, pónganse de pie, no es nada mágico. Nosotros vamos a orar por ustedes, y si el Señor, en su propósito, en su soberanía, y en su poder quiere sanarlos, Él los va a sanar. Aquellos que estén enfermos, nadie, todos. Vamos a orar por ustedes. Si tal vez no estés enfermo, pero has pasado por adversidad, o estás pasando por adversidad, confía. Confía. El Señor es fiel y verdadero. Él es fiel y verdadero. Y se ha dicho que todas las cosas nos van a ayudar para bien. Todas nos van a ayudar para bien. Y que un día estaremos delante de Él. ¿Tienes por quién orar? A los hermanos que vamos a orar por ellos. Yo pido, iglesia, que pongas manos sobre ese hermano, sobre esa hermana, por favor. A través de ti el Señor va a ministrar a su vida. Ora por él. Vamos a orar. Inclina tu rostro. Bendito Dios, Padre. Gracias, Señor. Gracias, bendito Jesús, porque a través de tu sacrificio, Señor mío, a través de tu muerte, a través de que tú derramaste toda tu sangre en la cruz del Calvario, nosotros hoy somos fruto de tu salvación. Y te damos gracias, Padre, en verdad. Aquí hay corazones dispuestos, tú conoces los corazones. Y te damos gracias en esta mañana. Gracias, Dios, porque tú has hecho la obra maravillosa de redención, pero era necesario que tú murieses, bendito Jesús, que derramases toda tu sangre, que Señor mío, que fuese derramada en su totalidad. Era necesario que el inocente fuera por el que no es inocente, el inocente por el culpable. Y se cumplió la Escritura, se cumplió la Escritura. Hoy tenemos salvación, redención y vida eterna por ti, Cristo. No por nosotros, sino por ti, Señor. Y en esta mañana, Señor, y en esta tarde, oramos por nuestros hermanos que están enfermos. Oramos por nuestros hermanos que tienen necesidad, que están en adversidad, Señor. Porque tú los consueles, porque tú los sanes, Señor. Aún creemos que haces milagros, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Que sigues haciendo milagros, Señor. Pon tu mano bendita de misericordia sobre estos cuerpos dolidos, conforme a tu propósito. Sánanos, Señor. Sánanos, Padre, con un clamor te decimos: sánanos, Señor. Sana nuestras heridas, sana nuestras dolencias. Sánanos, Padre. Ayúdanos en el momento de adversidad. Ayúdanos en el día malo, Señor. Fortalécenos, Padre. Fortalécenos, Padre. Fortalece a tu iglesia. Que tu iglesia sea fortalecida. Que tu iglesia sea afirmada. Que tu iglesia sea establecida. Señor, en tus manos está cada vida. Y aquel que está durmiendo, Señor mío, despiértalo, Padre. Despierta a ese hombre, a esa mujer que está, Señor mío, durmiendo. Hoy muchos hijos han partido, padres han partido, madres han partido con la esperanza de que llevarían fruto. Y si lo hay, Señor, si lo hay, Señor mío, porque es tu fruto, no el de nosotros, no el de nuestras oraciones, sino el de tu poder. Bendice a tu iglesia, Padre Celestial.
Salmo 91 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Todos nosotros queremos habitar en ti, Señor mío, para que tu sombra, tu consuelo nos sea dado, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Padre, en tu nombre. Yo bendigo a tu iglesia en tu nombre. Y que seamos maduros, Señor. Que seamos maduros, que a través de la prueba, que a través de la lucha, que a través de la adversidad, nosotros seamos fortalecidos, que lleguemos a la madurez, que lleguemos a la plenitud, a la medida del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y que nos des la mente de nuestro Señor Jesucristo para perdonar, para aconsejar, para instruir, para redarguir, Señor. En tus manos está tu iglesia. Tú conoces quienes están dolidos, Padre. Y tú, Jesús, nos decías que al irte tú nos darías un consolador, que consolaría nuestra alma, que sanaría nuestra alma, que sanaría, Señor, nuestros cuerpos. Y hoy clamamos, Señor mío, por ser consolados, por aquel hijo, Señor mío, que ha sido lastimado, por aquella madre que ha sido abandonada. Clamamos a ti, Señor mío, porque tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro amparo, tú eres nuestra fortaleza. Y te damos gracias en esta tarde, precioso Dios, maravilloso.